más ecuaciones completas. Entonces, hasta ahí hemos llegado. Vamos a ver cómo cómo se resuelven estas ecuaciones, al menos cómo se formulan para ya ser resueltas. Y vamos a ver que existen dos formas. Una es directamente en función de campos. Cuando me refiero a directamente en función de campos, me refiero a que vamos a resolverlas para las variables h, b, e o d. Es decir, que son vectores, ¿recuerdan? Intensidad de campo magnético, densidad de flujo magnético, intensidad de campo eléctrico o densidad de campo eléctrico. Entonces, con cualquiera de esas variables, o esas variables son las que nosotros definimos como la formulación directa con estas variables, que es como vienen las ecuaciones de Maxwell. Para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a primero desacoplar esas ecuaciones. Recuerden que las 4 ecuaciones de Maxwell que vimos están en forma integral o diferencial y están acopladas. Es decir, se tienen que resolver algunas de ellas de manera simultánea porque son 2 variables o 4 variables y 4 ecuaciones. Entonces debemos de resolverlas de manera simultánea. Vamos a empezar por desacoplarlas. Entonces dice, por aquí dice, en esta sección se ilustrará cómo obtener directamente la solución analítica para campos electromagnéticos. Dice, a pesar de que esto no es siempre recomendable, sí tiene aplicación en solución de problemas de una dimensión, además de que se incluye en este capítulo para dar énfasis a otra herramienta bien importante que es el uso de potenciales. Entonces, vamos a ver cómo las ecuaciones en forma diferencial se pueden formular para ya resolverlas analíticamente. Una cosa, bueno, analíticamente no siempre es posible, les había comentado, no todos los problemas se pueden resolver de manera analítica. Y una formulación diferencial nos permite muchas veces utilizar métodos numéricos. Es la gran ventaja de utilizar formulación diferencial, que existen métodos numéricos que podemos aplicar para resolver ese tipo de problemas en forma diferencial. Entonces, vamos a empezar con el campo electromagnético completo. Recordemos las ecuaciones de Maxwell. Aquí están las 4 ecuaciones de Maxwell en forma diferencial, que es la ley de Ampère, la ley de Faraday, la ley de Gauss para campos magnéticos y la ley de Gauss para campos eléctricos. Entonces, vamos a empezar con estas 4 ecuaciones que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a utilizarlas junto con las ecuaciones constitutivas. Recuerden que las ecuaciones constitutivas son aquellas que me incluyen ya el efecto de los materiales, ¿no? Por ejemplo, me permiten a mí relacionar la densidad de campo eléctrico con la intensidad de campo eléctrico. También me permiten relacionar la densidad de flujo magnético con la intensidad de campo magnético y la corriente o la densidad de corriente, perdón, con la intensidad de campo eléctrico, que son las 3 ecuaciones constitutivas que junto con las 4 ecuaciones de Maxwell se utilizan para lo que viene ahorita, que es una formulación ya para solucionar la ecuación estas ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a empezar aquí con la ecuación de Ampère. Recuerden que es el rotacional de H es igual a J más la derivada parcial con respecto al tiempo de la densidad de campo eléctrico. Es decir, el rotacional de H es igual a la densidad de corriente de conducción más la corriente de desplazamiento. Vamos a sustituir entonces J por sigma E, que es como nosotros definimos la ecuación, perdón, este es un vector, ¿no? Que definimos la ley de Ampère, ¿no? J es igual a sigma E. Acá en la parte de la densidad de corriente de desplazamiento sustituimos D por epsilon E. Si recuerdan, habíamos comentado que que epsilon es la propiedad de los materiales que se llama permitividad y que vamos a considerar nosotros aquí en este curso que es invariante en el tiempo, lineal, homogénea, isotrópica, es decir, no cambia, es una constante en el tiempo, ¿no? Entonces la podemos sacar de la derivada y nos quedaría como está aquí. En la ley de Faraday, que teníamos que ver el rotacional de E es igual a menos la derivada parcial de la densidad de flujo magnético con respecto al tiempo, sustituimos también B por mu H, ¿sí? Y lo mismo, mu, vamos a considerar que es una variable que no cambia en el tiempo, por lo tanto es una constante para esta derivada con respecto al tiempo y podemos sacarla de la igualdad de la derivada, perdón. Entonces nos quedarían así las ecuaciones.
Lo mismo hacemos para acá con la ley de Gauss, mu por h, mu, como es una derivada, es una propiedad que no depende de la posición, sale de la derivada, entonces estaría multiplicando mu por la divergencia de B, pero pasamos dividiendo mu y bueno, queda 0 entre mu, pues 0. Entonces me queda esta ecuación que tenemos acá, perdón. O sea, que aquí B la sustituimos por mu por h, ¿no? Acá también D la sustituimos por epsilon E, lo mismo, epsilon sale de la divergencia, porque es una propiedad homogénea, es decir, no depende de la posición, y pasa dividiendo y llegamos a estas ecuaciones. Ven ahora cómo las 4 ecuaciones ya las pasamos a función del campo eléctrico y de la intensidad de campo magnético, las 4 ecuaciones de E y H. Muy bien, recuerden por favor que el rotacional y la divergencia son derivadas o son funciones que derivan espacialmente, no están, si las desarrollamos rotacional o esta divergencia, recuerden que son derivadas espaciales, es decir, de las variables x, y, z, por ejemplo, en coordenadas cartesianas. Y estas derivadas, vean, son derivadas temporales, es decir, con respecto al tiempo. Entonces, esto tienen que tenerlo claro, el operador rotacional y divergencia son derivadas espaciales de las dimensiones x, y, z, por ejemplo, en coordenadas cartesianas. Entonces, ya tenemos las ecuaciones de esta manera. Vamos a proseguir haciendo lo siguiente. Miren, a las dos primeras ecuaciones, que es la ley de Ampère y la ley de Faraday, les vamos a sacar el rotacional a ambos lados de la igualdad para no alterar la ecuación. ¿Están de acuerdo? Entonces, vean cómo al rotacional de H, que es lo que tenemos del lado derecho, izquierdo de la ley de Ampère, le sacamos el rotacional. Lo mismo hacemos para la ley, para el lado izquierdo, para el lado derecho, perdón, que teníamos, que era sigma E, pues le sacamos el rotacional. Nada más que vean aquí que sigma la saco del rotacional, porque recuerden que es una propiedad homogénea, entonces no depende de la posición, por eso puedo sacarla del rotacional, y entonces me quedaría sigma por el rotacional de E, más epsilon por la derivada parcial con respecto al tiempo del rotacional de E. Vean que aquí originalmente debe haber sido epsilon por el rotacional de E, perdón, por el rotacional, perdón, epsilon por el rotacional de la derivada con respecto al tiempo de epsilon, de E, ¿están de acuerdo? Pero vean cómo, como ya sabemos que son homogéneos, lineales e isotrópicos, nosotros podemos mover el rotacional adentro de la derivada, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, eso es lo que hicimos en esta primera ecuación, que es la ley de Ampère. Para la segunda ecuación, lo mismo, sacamos el rotacional en ambos lados de la igualdad, me quedaría el rotacional del rotacional de E es igual a menos mu por la derivada con respecto al tiempo del rotacional de H. Vean que aquí se invierte la operación, primero debería haber sido rotacional, pero como no depende del tiempo, la podemos sacar, la podemos meter a el rotacional de H, lo podemos meter adentro de la derivada. Ya tenemos estas dos ecuaciones, que son las dos primeras ecuaciones, ya con el rotacional. Si ven, le estamos sacando el rotacional. Las otras dos ecuaciones, perdón, las otras dos ecuaciones. Estas dos primeras ecuaciones, vamos entonces a desarrollarlas. Si notan aquí, tenemos el rotacional de E y el rotacional de, si están de acuerdo. Y acá tenemos el rotacional de H. Entonces, esta fórmula que tenemos arriba, o esta ecuación que tenemos arriba, podemos sustituir la ley de Faraday. Aquí, ¿están de acuerdo? Porque la ley de Faraday me dice cuánto vale el rotacional de E. Y acá podemos sustituir la ley de Ampère, porque la ley de Ampère me dice cuánto vale el rotacional de H. Si ven, podemos sustituir de manera cruzada, es decir, en la ley de Ampère que teníamos originalmente, le sacamos el rotacional a ambos lados de la igualdad y aparece el rotacional de E. Entonces, donde aparece el rotacional de E, sustituimos la ley de Faraday. Lo mismo hacemos en la ley de Ampère, la ley de Faraday, perdón. Le sacamos el rotacional en ambos lados de la igualdad y donde aparece el rotacional de H, sustituimos la ley de Ampère. Muy bien, al hacer esas sustituciones, llegamos a estas ecuaciones que tenemos aquí abajo, miren, que son el rotacional del rotacional de H. Para la primera es igual a menos mu sigma por la derivada de H con respecto al tiempo. ¿Sí lo ven?
entonces menos mu por e por la segunda derivada de h con respecto al tiempo. Y para el caso de la ley de la segunda ecuación que tenemos para el campo eléctrico, me quedaría el rotacional de mu por sigma, la derivada parcial de e con respecto al tiempo, menos mu epsilon por la segunda derivada de e con respecto al tiempo. ¿Qué ventaja tienen estas dos ecuaciones? A ver, vean, las originales son estas, ¿no? Las que tenemos, la ley de las ecuaciones de Maxwell. Las primeras dos son estas que tenemos aquí. Noten que estas dos ecuaciones son función de h y de e. ¿Sí? Quiten esto de aquí en medio, a fin que nada más lo estamos sustituyendo por d por epsilon e y j por sigma e. Pero noten estas dos ecuaciones, esta y la de aquí abajo, esto que lo quitamos es lo mismo. Vean, vean una cosa, estas dos ecuaciones son función de h y de e, ¿sí están de acuerdo? Entonces yo las tendría que resolver de manera simultánea, no puedo resolver una solita, porque tiene dos variables, h y e. Con el procedimiento que acabo de hacer, noten una cuestión interesante. La primera ecuación ya es una ecuación únicamente de h, y la segunda ecuación también es una ecuación únicamente de la intensidad de campo eléctrico. ¿Qué hicimos ahí? Entonces las desacoplamos, ¿sí ven? Ya las desacoplamos, las ecuaciones, ya tenemos dos ecuaciones que no son las ecuaciones originales que teníamos de Maxwell, pero que son ecuaciones que me permiten a mí resolver los problemas para la intensidad de campo magnético y para la intensidad de campo eléctrico de manera independiente cada una de ellas, ¿no? O sea, si nada más quiero resolver la intensidad de campo magnético, resuelvo la primera. Si quiero resolver el campo eléctrico, resuelvo la segunda, porque ya están desacopladas, ¿ven? Entonces eso fue lo que pudimos lograr al hacer este procedimiento de aplicarle el rotacional a cada lado de la igualdad de la ley de Ampère y la ley de Faraday. Muy bien. Vamos a hacer algo parecido con las otras ecuaciones, pero antes de esto vamos a ver una cuestión aquí importante. Vean, aquí me queda del lado izquierdo el rotacional de H y de E. Vamos todavía a desarrollar este lado izquierdo de estas ecuaciones. Entonces, para eso voy a recurrir a una identidad del cálculo vectorial que ya habíamos visto por ahí. No creo que no la habíamos visto, pero bueno, es una identidad del cálculo vectorial que dice que el rotacional de una función vectorial cualquiera, ya sea h o e, es igual al gradiente de la divergencia de esa función vectorial menos el laplaciano. Por ahí la vimos cuando vimos Laplaciano, vimos que así se podía, que de esta manera podíamos calcular el Laplaciano, no sé si se acuerdan. Entonces, esta es una identidad de cálculo vectorial, o sea, no vamos a buscarle más que considerar que es una identidad que ya por ahí nos da el cálculo vectorial. Entonces voy a utilizarla para sustituir en las ecuaciones anteriores, donde tenía el rotacional del rotacional, voy a sustituir por el gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Muy bien, entonces vean, eso me va a ayudar a lo siguiente, porque vean, cuando yo sustituya, por ejemplo, el rotacional de h, me va a quedar lo que está aquí del lado derecho, ¿no? Pero me aparece una cosa que ya conozco, o una operación que ya conozco, que es la divergencia de h. La divergencia de h, si recuerdan, es la ley de Gauss para campos magnéticos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y qué me dice la ley de Gauss para campos magnéticos? Que siempre la divergencia del campo magnético es cero. Entonces, fíjense este término que tenía yo aquí arriba, ya se hace cero. Bueno, lo voy a hacer cero porque sé que siempre va a ser cero la divergencia de H. Recuerden que el campo magnético no puede crearse en un punto o consumirse en un punto. Siempre son trayectorias cerradas, por eso su divergencia siempre es cero. Muy bien, entonces eso ocurre en el primero. En la segunda ecuación, vean, donde yo sustituyo el rotacional de, me va a quedar esto del lado derecho, ¿no? Y vean que aquí aparece la divergencia de, bueno, la divergencia de, ya la habíamos visto, es la ley de Gauss, y que nos decía que la divergencia de era igual a menos rho entre epsilon, si se acuerdan. Ya la habíamos, al principio lo dedujimos. Entonces, sustituimos aquí en estas ecuaciones lo que acabamos de escribir. Miren aquí, en donde tenemos la divergencia de h, ponemos 0, y a donde tenemos el gradiente de la divergencia de la sustituimos por 1 entre epsilon
por la divergencia de, bueno, aquí es D, perdón, aquí es D. Bueno, D o E es lo mismo, ¿no? Es igual a al gradiente de ρ entre epsilon, ¿sí ven? Entonces, ya tenemos la manera de sustituir del lado izquierdo ese rotacional del rotacional. Por lo que nos queda es lo siguiente que está aquí abajo, ven, donde teníamos este rotacional de rotacional, sustituimos por esto, de H y el de E, sustituimos por esto. Y las ecuaciones anteriores, las ecuaciones que teníamos aquí, estas dos ecuaciones de abajo, fíjense cómo quedan ahora. Queda el laplaciano de H menos mu sigma, la segunda derivada, la derivada parcial de H con respecto a T, menos mu por epsilon, la segunda derivada de H con respecto a tiempo, es igual con 0. Y acá tenemos el laplaciano de E menos mu por sigma, la derivada de E con respecto al tiempo, menos mu por E, la segunda derivada de E con respecto al tiempo, es igual al gradiente de ρ entre epsilon. Fíjense, esas ecuaciones, bueno, si ven acá ya las teníamos desacopladas, ¿no? Y en función de H nada más. El último paso que acabamos de hacer es nada más para quitar este rotacional del rotacional, que se veía, es más complicado. Lo sustituimos por estas ecuaciones, estas integridades de cálculo vectorial, y nos permiten reducir a lo que tenemos al final. Esas dos ecuaciones ya son ecuaciones que podemos nosotros resolver para encontrar H o E. Se conocen, esas dos ecuaciones, perdón, tienen un nombre, se conocen como las ecuaciones de Helmholtz para campo electromagnético, para medios isotrópicos, homogéneos y lineales, que es lo que hemos estado manejando hasta ahora. Bueno, esas ecuaciones hay que resolverlas para encontrar la solución a los fenómenos que querramos nosotros analizar. Por ejemplo, tal vez este es para el campo electromagnético completo, esas ecuaciones así como están, hay que resolverlas para el campo electromagnético completo, para todos los tipos de campo que pudieran considerar, es decir, resuelve o permite analizar cualquier fenómeno electromagnético. Ahora, pero ya nosotros hemos visto que podemos clasificar los fenómenos electromagnéticos en casos particulares. Entonces vamos a ver cómo podemos simplificar estas ecuaciones cuando tenemos un caso particular de los que ya hemos visto, de caso cuasiestacionario, electrostático, magnetostático, propagación de ondas, ¿cómo lo vamos a poder, cómo podemos simplificar estas dos ecuaciones? Muy bien, entonces vamos antes de empezar con eso, de simplificarlas, vamos a ver aquí los términos que tenemos. Se ven, el primer término es el laplaciano de H para la ecuación 1, ¿no? El segundo término es mu por sigma por la derivada parcial con respecto al tiempo de H. Y el tercer término, perdón, es mu epsilon por la segunda derivada con respecto al tiempo de H. Lo mismo se ve, la misma fórmula, la misma estructura tenemos aquí en la segunda ecuación, solo que del lado derecho, perdón, ya no es cero, es el gradiente de ρ entre epsilon, donde ρ, recuerden, es la carga volumétrica. Muy bien. Vamos a identificar lo siguiente. Miren, dice aquí, el segundo término de ambas ecuaciones. ¿Cuál es el segundo término? El de la primera derivada, ¿están de acuerdo? Representa la corriente de baja frecuencia a través de conductores, porque vean que está relacionando la conductividad. La conductividad es una propiedad de los materiales conductores, ¿sí están de acuerdo? Entonces, el segundo término siempre lo vamos a asociar a fenómenos de baja frecuencia. Fíjense este término que tenemos aquí, fenómenos donde la corriente es corriente de conducción. El tercer término en ambas ecuaciones es un término que, si ven, está caracterizado, multiplicado por la permitividad. Que la permitividad, recuerden que es una propiedad de los materiales dieléctricos, y aparte es la segunda derivada, ¿están de acuerdo? La segunda derivada. Bueno, este tercer término está asociado a fenómenos de alta frecuencia, y este es de baja frecuencia. Es decir, nosotros cuando estemos trabajando fenómenos de alta frecuencia, este término puede despreciarse, o cuando estemos trabajando fenómenos de baja frecuencia, el tercer término se puede eliminar. Esta es una condición que aquí puedo identificar rápidamente.
Porque, bueno, en baja frecuencia recuerden que los materiales son básicamente conductores, por lo tanto los aislantes no tienen, no necesitamos considerarlos, entonces estos términos se eliminan. Al contrario, si estamos trabajando con alta frecuencia, los fenómenos son básicamente a través del material dieléctrico y los fenómenos o la componente que es de los materiales conductores se desprecia esta componente que tenemos aquí. Muy bien, eso entonces nos permite ya comenzar a reducir las ecuaciones para los diferentes fenómenos particulares que ya hemos visto. Vamos a empezar para el caso cuasi-estacionario. Entonces, las ecuaciones originales para el caso coestacionario tienen como característica, recuerde el caso coestacionario, se tiene como característica que las corrientes de desplazamiento no existen. Entonces, el término donde aparece epsilon se elimina, muchachos. Y las ecuaciones nos quedan como están aquí. Vean, nos queda el laplaciano de h es igual a mu sigma por la derivada parcial de h con respecto al tiempo. Estaba del lado izquierdo, pero lo pasé del lado derecho, ¿no? La segunda ecuación me quedaría, como está aquí, perdón, vean, sería el laplaciano de E es igual a mu sigma por la derivada parcial de E con respecto al tiempo más el gradiente de ρ entre epsilon. Si no existe carga espacial, que es algo muy probable que no exista carga espacial en el medio dieléctrico, esto es cero y entonces la ecuación se simplifica como la tenemos aquí, que es lo clásico, ¿no? Que no tenemos ecuación, que no tenemos carga en el dieléctrico, no hay carga atrapada en los dieléctricos. Entonces, nosotros podemos reducir las ecuaciones anteriores a esta manera ya simplificada. Ya vean, no hay segundas derivadas, ¿no? Entonces, estas ecuaciones son las ecuaciones para campo cuasi estacionario. Esas ecuaciones son conocidas en la física, en matemáticas, se conocen como ecuaciones de difusión. Un campo magnético, un campo ya sea magnético o eléctrico, se dice que se difunde cuando se desplaza a lo largo de una región a una velocidad lenta, comparada con la velocidad de la luz, y tiene una penetración máxima limitada por las características del material. Bueno, ya hemos visto que este fenómeno cuasi estacionario está caracterizado por lo que es el efecto pelicular, ¿no? El efecto pelicular, recuerden, es básicamente en lo que nos explica como lo que define cómo el campo eléctrico, el campo magnético o la densidad de corriente solo se presenta hasta cierta profundidad de los materiales conductores. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Entonces, cuando nosotros decimos que el campo penetra, o en este caso el campo eléctrico o el campo magnético penetra los conductores, estamos indicando que hay un fenómeno de difusión, que es lo que básicamente se ve en el efecto pelicular, que por ejemplo, la densidad de corriente solo penetra hasta cierta profundidad en un conductor, que es lo que conocemos como efecto pelicular. Entonces, por eso estas ecuaciones se conocen como de difusión. Lo mismo vamos a ver para el caso de propagación de ondas. En el caso de propagación de ondas, aquí tenemos las ecuaciones originales. Recuerden que los fenómenos de conducción se desprecian. Los fenómenos de conducción a través de conductores se desprecian y lo que tenemos principalmente son fenómenos de corrientes de desplazamiento. Es decir, donde la propiedad importante es la permitividad. Entonces, en propagación de ondas, estos términos se eliminan, los de baja frecuencia, ¿sí? Y las ecuaciones de propagación de ondas se simplifican a como están aquí, miren. Si ven, también no existe carga espacial, por lo tanto, las ecuaciones que llegamos a tener, ya considerando un fenómeno de propagación de ondas, son estas dos ecuaciones que están aquí. Vean que ahora se queda el término de segunda derivada, tanto para h como para e. Bueno, estas ecuaciones, muchachos, que están aquí, son las famosas ecuaciones de onda. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es una onda? Bueno, una onda es cualquier fenómeno, no necesariamente tienen que ser fenómenos de ondas o ondas electromagnéticas, pueden ser ondas mecánicas, ondas, por ejemplo, de cómo se propaga, cómo se está moviendo, por ejemplo, una ola en el fenómenos están descritos por una ecuación que se conoce como la ecuación de onda. Y todos los fenómenos que tengan las características que puedan ser modeladas por estas ecuaciones se conocen como ondas. Pueden
ser ondas de radio, ondas de un líquido, pueden ser ondas electromagnéticas, ya sea de corriente o de campo eléctrico, campo magnético, o cualquier otro fenómeno que ustedes puedan modelar con este tipo de ecuaciones, ¿no? Porque a veces por ahí nos preguntan, ¿qué es una onda? Muchas veces a los físicos luego les gusta preguntar, ¿qué es una onda? Y una respuesta que ellos dan es, una onda es cualquier fenómeno que puede ser modelado por estas ecuaciones. Entonces, estas son las ecuaciones de onda para fenómenos, ya vimos, de propagación de ondas en medios dieléctricos. En este caso, si ven la densidad de corriente, la conductividad es mucho menor que omega epsilon. Omega, recuerden que es 2πf. Entonces, vean, cuando los fenómenos de propagación de ondas son más importantes, este producto de omega epsilon es mucho mayor que la conductividad. Entonces, típicamente son fenómenos donde las corrientes son principalmente de desplazamiento, no de conducción. Y además no hay carga espacial, carga eléctrica espacial, por lo tanto ρ es cero. Y el término del gradiente de ρ entre epsilon se hace cero. Entonces, estas son las ecuaciones de onda, dice aquí, que describen el comportamiento ideal sin atenuación de la propagación de ondas electromagnéticas como con penetración infinita y velocidades de propagación cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, cuando vemos fenómenos de telecomunicaciones, algunas veces líneas de transmisión muy largas, nosotros podemos trabajar con estas ecuaciones para resolver H y E. Si estamos trabajando fenómenos cuasi estacionarios, recuerden, cuasi estacionarios son aquellos típicamente de, por ejemplo, transformadores, motores, podemos resolver las ecuaciones que están acá arriba, que son las de fenómenos cuasi estacionarios. Vean que se simplifican. Aquí la idea es que estamos simplificándolas. Ya no tenemos que estar acarreando todas estas ecuaciones, sino si nosotros identificamos el tipo de problema, reducir el número de variables o el número de variables, el número de operaciones, como lo estamos mostrando aquí. Para el caso magnetostático, vean, el caso magnetostático, ¿qué ocurre? Pues no hay variaciones en el tiempo, estos términos no existen, todo lo que sea variación con respecto al tiempo no existe. Además, en el campo magnetostático no existe campo eléctrico, entonces esto se elimina, todo esto se elimina y me queda nada más el laplaciano de H es igual con 0. Y entonces vean cómo se simplifica de manera importante las ecuaciones para un campo magnetostático. Esa es la única ecuación que tengo que resolver. El laplaciano de H es igual con 0. Finalmente, para el campo electrostático, teniendo estas ecuaciones completas para el campo completo, el campo electrostático, pues electrostático no hay variaciones en el tiempo, ¿sale? No hay variaciones en el tiempo, por lo tanto, y tampoco no existen campos magnéticos, por lo tanto la ecuación me queda el laplaciano de E es igual a el gradiente de ρ entre epsilon, que es lo que tenemos aquí. Esta ecuación también es bien conocida para los ingenieros electricistas, a los que trabajamos en ingeniería eléctrica de aislamientos. Se conoce como la ecuación de Poisson. Poisson, esta ecuación que tenemos aquí. Y esta ecuación nos sirve cuando queremos calcular campos eléctricos en aislamientos o en equipo de alta tensión en su medio aislante, podemos resolver esta ecuación. Esta ecuación, dice por aquí, se conoce como la ecuación de Poisson, y nótese que es una ecuación vectorial y puede tener 3 dimensiones. Como es un vector, pues si nosotros desarrollamos esta ecuación del laplaciano de para coordenadas cartesianas, esta ecuación se convertiría en un sistema de 3 ecuaciones escalares, si lo ven, como están aquí. Entonces, esas son las que se resuelven. A veces nuestros problemas no tienen una dimensión, o no necesariamente las tenemos que resolver en 3 dimensiones. A veces hay problemas que tienen simetría en una de las variables, es decir, pueden tener simetría en X y en y nada más resolverla para Z, ¿no? Entonces se puede simplificar aún más cuando hay fenómenos o geometrías que tienen simetría para alguna de estas variables. Entonces, esa es la formulación directa en función de campos, que están definidas por las leyes, las ecuaciones de Helmholtz. Ya para los casos particulares vimos cómo podemos eliminar algunos de estos términos y llegar a tener ecuaciones todavía más simplificadas. Esto es cuando formulamos directamente en función de H o E. Y está bien, podemos hacerlo. Algunos fenómenos
algunos problemas se pueden simular o resolver con estas ecuaciones, pero todavía hay un paso, un siguiente paso que vamos a ver enseguida, utilizar una herramienta matemática que todavía nos va a ayudar a simplificar más los procesos de solución de estas dos ecuaciones. Aquí los estamos resolviendo directamente para H o E, pero hay una herramienta, que es lo que sigue ahorita, que es utilizar, dice aquí, una formulación mediante potenciales. Esto que viene, muchachos, es un poquito, bueno, abstracto, porque a veces muchos dicen, bueno, ¿qué es un potencial? Le queremos buscar un significado físico al potencial. Y vamos a ver que en este caso no nos interesa mucho eso, no nos interesa qué sentido físico tiene un potencial, sino más bien nos interesa que el uso de estas herramientas o esta formulación de potenciales nos va a permitir reducir, dice aquí, la dimensión del problema. Entonces lo vamos a ver más como una herramienta matemática que vamos a utilizar. Recuerden, este tipo de transformaciones nosotros las hemos utilizado, muchachos, les decía en la clase anterior. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan en circuitos eléctricos, ¿se acuerdan que decían, bueno, las ecuaciones que resultan de un análisis de un circuito, pues sacando ley de Kirchhoff, ley de Kirchhoff de tensiones, de Kirchhoff de corrientes, obtenemos ecuaciones, ¿no? Ecuaciones que luego resolvemos para encontrar pues las variables que queremos, ¿no? Pero recuerden que cuando tenían circuitos con inductancias y capacitancias, si ustedes aplicaban la ley de Kirchhoff de corrientes o de tensiones, podían salir ecuaciones diferenciales o salían ecuaciones diferenciales de primero o segundo orden, dependiendo de cómo era el circuito. Y tenían que resolver esas ecuaciones diferenciales. Pero por ahí dijeron, bueno, hay una herramienta que es la transformada de Laplace, que me permite a mí cambiar las ecuaciones diferenciales por ecuaciones algebraicas y resolver de manera más sencilla los problemas asociados a teoría de circuitos. Entonces resolvían en el dominio de Laplace, ¿se acuerdan? Laplace era una herramienta que les permitía hacer esa transformación. Y luego después, si querían regresar al dominio del tiempo, aplicaban la transformada inversa de Laplace y regresaban a la solución original en el dominio del tiempo. Fíjense, esa transformación que hacían ustedes era una transformación que les permitía a ustedes simplificar el procedimiento de solución. Eso es básicamente lo que hacíamos. Miren, por ejemplo, déjenme hacerles aquí una grafiquita nada más para que vean qué hacíamos en el caso de circuitos eléctricos. Por ejemplo, teníamos el problema original de un circuito déjenme ver dónde lo puedo escribir, permítanme tantito. Voy a poner una hoja en blanco. Voy a aquí escribir déjenme poner aquí, nada más para que veamos, para que les muestre esto que les estoy comentando, ¿no? Recuerden, por ejemplo, nosotros teníamos un circuito, ¿no? Un circuito serie, supongamos, teníamos inductores, capacitores y resistencias. Y aplicábamos la ley de Kirchhoff y sacábamos un modelo matemático o un problema en el dominio del tiempo. Entonces, un modelo o el problema, vamos a ponerle aquí, la ecuación en el dominio del tiempo, ¿no? La ecuación que sacábamos de ley de Kirchhoff en el dominio del tiempo. Ahí la teníamos, que nos decía, bueno, la caída de tensión en la resistencia, más la caída de tensión en la inductancia, más la caída de tensión en la capacitancia, es igual con la tensión de la fuente, por ejemplo, decíamos, ¿no? Si aplicábamos la ley de Kirchhoff de tensiones. Y nos salía una ecuación diferencial, si están de acuerdo. Teníamos ecuaciones diferenciales, aquí era una ecuación diferencial. Entonces lo que queríamos era resolver esa ecuación diferencial, pues aplicábamos los modelos, las soluciones que sabíamos para ecuación diferencial, dependiendo de qué tipo de ecuación diferencial, si era de primero o segundo orden, nosotros encontrábamos la solución en t, en el tiempo directamente. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, por ejemplo, si era una ecuación de segundo orden, sacábamos la ecuación característica, teniendo la ecuación característica, le sacábamos las raíces, ya teniendo las raíces, proponíamos la solución para esa ecuación diferencial, sustituíamos las condiciones iniciales,
y llegábamos a la solución particular. Y era un proceso largo, no sé si se acuerdan, pero teníamos que aplicar a veces fracciones parciales, varias cosas que teníamos que hacer, ¿no? Para llegar, bueno, no fracciones parciales, perdón, teníamos que aplicar sustitución de las condiciones iniciales y a veces teníamos que salir por ahí con algunas operaciones complicadas. O sea, llegábamos a una solución en el tiempo, pero no era fácil, ¿no? Salíamos, no sé si se acuerdan de eso, pero sacábamos la solución, por ejemplo, de segundo orden, sacábamos la solución homogénea, la solución particular, luego veíamos que la particular, perdón, sí, la forzada o la particular era dependiendo qué tipo de problema teníamos, pero era un camino relativamente largo y complicado a veces. Si era una ecuación sencilla, a veces bueno, lo podemos resolver directamente, pero muchas veces se complicaba y tenemos que hacer mucha, arrastrar el lápiz mucho, ¿no? Pero vimos que había una forma de hacerlo de manera alterna, que era aplicar la transformada de Laplace, ¿se acuerdan? A la ecuación diferencial original le aplicábamos la transformada de Laplace y sacábamos una ecuación algebraica, muchachos. Ahí llegábamos a una ecuación algebraica. A resolver ecuaciones algebraicas pues era mucho más sencillo, ¿no? Podíamos llegar a la solución, pero aquí solución. Aquí la cosa era que la solución la obteníamos en el dominio de S, el dominio de la frecuencia, ¿sí? Entonces vean cómo acá estamos trabajando ya en el dominio de la frecuencia. Pero lo hacíamos, ¿no? Porque trabajábamos con fasores y la solución, pues no era complicada porque aplicábamos, pues cuando hicieran varias ecuaciones, a lo mejor aplicábamos un análisis, una solución matricial o trabajamos con ecuaciones matriciales, pero lo resolvíamos. Pero acá estaba más complicado, si eran varias ecuaciones o varias mallas, por ejemplo, no era resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, y entonces peor se complicaba la cosa, ¿no? Pero vean cómo esto nos permitía a nosotros reducir la complejidad de resolver ecuaciones diferenciales a resolver ecuaciones algebraicas. Ahora, todavía había que hacer un paso extra, porque fíjense, la solución que obteníamos aquí era en el dominio de la frecuencia. Pero yo la quería ver en el tiempo, ¿no? No en la frecuencia, porque yo no sé, yo no puedo ver soluciones, interpretar las soluciones en el dominio de la frecuencia. Puedo ver la solución en el tiempo y ahí sí ver pues, cómo va cambiando la onda de corriente, cómo va cambiando la onda de tensión en el tiempo. Ahí sí las veo y las interpreto de manera sencilla. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues si quiero verlas en el dominio del tiempo, la solución que obtuve en la frecuencia, regresarla al dominio del tiempo. ¿Cómo lo hacíamos? Aplicando la transformada inversa de Laplace. Ese camino es el que hacíamos o el que llegamos a hacer en circuitos, muchachos. Alguna vez, seguramente, si alguien les dio un buen curso de circuitos, recuerdan que hacíamos esto, ¿no? Este tipo de operaciones. O incluso en sus cursos de matemáticas, cuando vieron ecuaciones diferenciales, les enseñaron esta opción de trabajar con la transformada de Laplace. Vean que entonces el camino, pues podrían decir, oiga, esto es más largo, este procedimiento que estoy siguiendo acá es más largo. ¿Por qué no me voy directamente de la ecuación diferencial a la solución en el dominio del tiempo resolviendo esta ecuación diferencial? Ah, porque a veces es mucho más complicado, mucho, mucho más complicado. Entonces preferíamos hacer esto. Y se sigue haciendo, se trabaja mucho con esta forma, ¿no? Vean cómo esa transformación a mí, lo que estoy buscando es simplificarme la solución, o sea, facilitarme la solución del problema, no es complicármelo, ¿no? De ninguna manera a nosotros se les enseñan herramientas para complicarles la vida, que lo dicen, es que la transformada de Laplace ni me sirve y nada más me complica la vida de mis cursos, ¿no? O la dificultad de los cursos. No, no es así. Esto se les enseña porque es una herramienta que les puede ayudar a resolver problemas de manera más sencilla, problemas de este tipo de ecuaciones diferenciales. Muy bien. Entonces, algo muy parecido, muchachos, es lo que nosotros tenemos aquí ahora con la teoría de potenciales. Ya vimos que estas ecuaciones en el dominio de la frecuencia las podemos redondear al dominio del tiempo. Perdón, aquí voy hacia adelante. Ay, caray, dice magneto estático. Aquí. Ya vi que las puedo resolver estas
directamente en el tiempo, no hay cómo están, y a través de campos, o en función de campos. Vamos a ver una herramienta que tiene el mismo, haga de cuenta, la misma filosofía de utilizar Laplace, por ejemplo, en circuitos. Es decir, busca ayudarme a resolver los problemas de manera más sencilla. Esta herramienta se llaman potenciales. Y nosotros aquí los vamos a ver como una herramienta matemática que me permite a mí reducir la complejidad de las soluciones que a veces tenemos que obtener para campos electromagnéticos. Entonces dice por aquí, miren, lo que hacemos cuando formulamos por potenciales es se modifican las ecuaciones aplicando lo que se conoce como teoría de potenciales. Un potencial en el sentido más amplio es simplemente una herramienta matemática que me permite reducir la dimensión del problema. Aquí es una de lo interesante, me reduce la dimensión del problema. Aplicados a ecuaciones diferenciales parciales, los potenciales permiten reducir el problema en 2 y hasta en 3 dimensiones. Perdón, no en 2 antes. Perdón, problemas de 2 y 3 dimensiones los pueden reducir a problemas de una sola dimensión. Fíjense, entonces ya no vamos a tener que resolver problemas tridimensionales con variables x, y y z, sino podemos, aplicando potenciales, podemos reducir la dimensión de esos problemas a una sola dimensión. Es decir, podemos resolver nada más en función de x, nada más en función de y. Y eso me va a reducir entonces, pues, el número de operaciones que tengo que hacer. Específicamente, dice aquí, se resuelve el problema reducido para el potencial y mediante diferenciación se obtiene el resultado del problema original. A ver, fíjense aquí. Como lo hacíamos en Laplace, ¿no? Que les decía, lo resolvemos en el dominio de la frecuencia con Laplace, pero luego tenemos que regresar al dominio del tiempo, ¿no? Con la transformada inversa. Pues aquí es algo parecido. Resolvemos en potenciales, pero a lo mejor a mí lo que me interesa no son los potenciales, porque es la variable que utilizamos para resolver el problema, sino me interesa regresar a campos, es decir, a campo eléctrico o a campo magnético. Entonces tengo que hacer un paso extra para volver al campo eléctrico o al campo magnético. Y ese paso adicional es una diferenciación, como dice que hay que derivar, pero de esa manera puedo regresar a la formulación de H o E. Pero vean que lo que estoy haciendo nada más es irme por otro camino para resolver el problema, pero regresar a la misma solución que yo hubiera obtenido si lo resolviera de manera directamente en campos. Vamos a ver esto, ¿no? ¿Cómo es que son estos potenciales? Y vamos a empezar con el campo electrostático. Entonces, vamos a empezar ahora, fíjense, con el campo electrostático, no con el campo completo, sino nada más en particular el campo electrostático. Y si ven el campo electrostático, ya habíamos visto que estas son las dos ecuaciones o la ecuación que tenemos que resolver, que es el rotacional de E es igual con 0. Las dos ecuaciones, perdón, que es la ley de Faraday y la ley de Gauss, que tenemos para el caso electrostático, son esas dos que están ahí en forma diferencial y aquí las tenemos en forma integral, ¿no? Además de la ecuación constitutiva, esas son las ecuaciones del campo electrostático que queremos resolver. Vamos a formularlas directamente, no directamente en función de E o de D, sino en función de lo que vamos a llamar potenciales. Para eso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Muchachos, aquí esto, por favor, si hay alguna pregunta, es un poco medio complicado entenderlo, a veces no se entiende a la primera, pero déjenme tratar de explicar esto para que ya después me pregunten cualquier cosa, ¿no? Por aquí a veces, como es un concepto un poquito abstracto, a veces, pues, causa confusión, causa problemas, pero bueno, para entenderlo, pero vamos a ver, tratar de explicarlo de manera más sencilla. Vamos entonces a partir de estas dos ecuaciones que tenemos aquí. La primera me dice que el rotacional de E es igual con 0. Entonces, yo sé del análisis vectorial que el rotacional del gradiente de un escalar siempre es 0. Esta es una identidad del cálculo vectorial. Es decir, cualquier campo que sea, cualquier campo escalar que le voy a llamar B, si yo le saco su gradiente y luego le saco su rotacional, esto me va a dar 0 siempre, ¿sí? Para cualquier
campo escalar como es el caso de B. B es un campo escalar, ahorita nada más es lo que les voy a comentar. B es un campo escalar. Entonces dice aquí, si B lo llamamos potencial escalar eléctrico y sabemos que ese potencial escalar eléctrico, si yo le saco el gradiente o menos el gradiente, va a ser al campo eléctrico. Entonces, esto que está aquí, yo lo voy a llamar el gradiente de potencial o campo eléctrico, ¿están de acuerdo? Y entonces, yo puedo sustituir en esta ecuación que tenemos originalmente, que es el rotacional de E es igual con 0, sustituimos E por menos el gradiente de B, y eso tiene que ser igual con 0. Fíjense, la ecuación original me decía el rotacional de E es igual con 0, ¿sí? Pero aquí lo que les estoy diciendo es que existe un campo escalar que se llama B, que se llama potencial escalar eléctrico, cuyo gradiente es igual a E, que es esto que estamos poniendo aquí, ¿sí? Y entonces, si eso existe, si ese campo escalar existe, yo lo puedo sustituir E por menos el gradiente de B y sigue cumpliendo la ecuación, ¿sí están de acuerdo? Matemáticamente sigue cumpliendo la ecuación. Él dice aquí el signo negativo se ha usado para dar significado físico al potencial como el trabajo realizado en contra del campo eléctrico. Entonces, vean, esta sustitución que tengo aquí me permite cambiar esta ecuación en función de campo eléctrico para ahora ponerla en función de una nueva variable que es potencial escalar eléctrico, que es la herramienta que voy a utilizar para resolver el campo eléctrico. ¿Por qué voy a utilizarla? Porque bien, estoy cambiando, en lugar de tener vectores, que el campo eléctrico es un vector, voy a utilizar escalares, ¿sí ven? Voy a utilizar escalares. Entonces, eso me va a permitir a mí reducir el problema, porque el vector, recuerden que tiene dos dimensiones, la magnitud y la dirección, ¿no? Y acá nada más, dos parámetros característicos, que es la dimensión y la dirección. La magnitud y la dirección, perdón. Pero acá no, el escalar nada más tiene magnitud. Entonces ven que de entrada estoy reduciendo la dimensión del problema. Muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo en la ley de Gauss. En la ley de Gauss yo voy a sustituir donde tenía la divergencia de epsilon e igual a ρ, voy a sustituir e por menos el gradiente de b, ¿sí? Y vean cómo me queda esta ecuación, me quedaría la divergencia de menos el gradiente multiplicada por epsilon es igual a ρ. Muy bien, esto que tengo aquí, esta operación, la puedo sustituir por una función que me da el cálculo vectorial, que me dice que la divergencia del gradiente es el rotacional. Entonces vean cómo, si el medio es lineal, homogéneo, isotrópico, que me permite sacar la epsilon de aquí, la paso dividiendo y me queda menos el laplaciano de b es igual a ρ entre epsilon. Vean, ya llegué a una ecuación, aquí paso el signo negativo por el otro lado, ecuación bien conocida en los fenómenos de electricidad o de electricidad de magnetismo, que es la ecuación de Poisson, que habíamos visto para campo eléctrico, pero ahora ven que esta es la ecuación de Poisson para potencial eléctrico, es decir, ya no tenemos C aquí, sino tenemos B. Esta ecuación, vean que ahora la ecuación que teníamos de Poisson para campo eléctrico era el laplaciano de E, era igual a menos el gradiente de ρ, si no mal de acuerdo. A ver, vamos a verla, aquí está, miren. Aquí está la ecuación de Poisson, el gradiente de ρ entre epsilon, ¿no? Es el gradiente de ρ entre epsilon. Era la ecuación original en formulación de campos. Vean cómo ahora obtuve esta misma ecuación de Poisson, pero no para campo eléctrico, sino para potencial escalar eléctrico, que es el B. ¿Qué es más fácil? ¿Cuál de estas dos ecuaciones es más fácil resolver? Pues vean, estas son cantidades vectoriales y estas son cantidades escalares. Por supuesto, la que está en verde ahí es más fácil resolverla porque son escalares, muchachos. Entonces me simplifica el problema. Ya no voy a resolver problemas que tienen un vector que tiene amplitud y dirección, que son dos dimensiones diferentes.
diferentes o que tengo que resolver para esas dos dimensiones. Acá ya nada más es un número escalar. Entonces vean que si simplifica la ecuación es más fácil resolver esta ecuación de acá. Ahora ustedes dirían, bueno, sí, eso fue lo que hicimos aplicando este concepto del potencial. ¿Qué es el potencial aquí? Bueno, a mí no me importa, vamos a verlo así, no me importa qué es el potencial, nada más es una herramienta matemática que a mí me permite reducir el problema. Pero ustedes podrían decir, oiga, pero si yo he escuchado, yo conozco el potencial eléctrico, conozco el voltaje. Ah, en este caso sí es cierto, el voltaje o el potencial escalar eléctrico, nosotros lo conocemos. Es el voltaje, muchachos, es la tensión, si están de acuerdo. Y nosotros trabajamos con ella, ¿no? Pues la medimos incluso, ¿no? Entonces, para este caso, para el electrostático, el potencial escalar eléctrico sí lo conocemos y sí tenemos incluso hasta una interpretación física para el potencial. En este caso sí, pero no nos importa mucho, o sea, no nos vamos no vamos a pedir que después para lo que venga, para los otros potenciales, también tengan una explica o una interpretación física, o que lo conozcamos. No nos nos importa eso, aquí nos interesa más como una herramienta matemática. Entonces, en este caso del campo electrostático, el potencial escalar eléctrico sí lo conocemos. Les digo, nosotros lo medimos, es el voltaje, ¿no? Sabemos, incluso interpretamos qué es el potencial. En este caso, bueno, en particular, sí existe un significado físico, pero no hay que preocuparnos por eso. No querramos interpretar todos los potenciales que vienen más adelante o buscarles un significado físico. Nada más vamos a utilizarlo como herramienta. Entonces, vean, esto ya fue formular la ecuación para campos electrostáticos en función de potenciales. Vean cómo cambió la función. Vamos a verla de nuevo. Aquí está en formulación de campos eléctricos. Dice, el laplaciano de E es igual al gradiente de ρ entre epsilon. Vean que cuando yo la paso a potenciales, me queda a ver, voy a reescribir aquí, el laplaciano de B es igual a menos ρ entre epsilon. El laplaciano de B es igual a menos ρ entre epsilon. Esas son las dos ecuaciones para el campo electrostático. La primera es la de Poisson, pero directamente en formulación de campo eléctrico. Y la segunda también se conoce como de Poisson para campos electrostáticos, pero en función de potenciales. ¿Sí lo ven? Entonces, les decía, pues lo más fácil es resolverla en función de potenciales. Es más fácil porque son escalares, no vectores. Muy bien, esa ecuación se conoce como la ecuación de Poisson, tiene el mismo nombre, pero nada más hay que especificar que es para función de potenciales. Aquí lo dice, miren, debe de notarse que ahora la ecuación es escalar, por lo tanto es más fácil de resolver que el caso vectorial. Muy bien, ya tenemos la ecuación de Laplace. La resolvemos para un problema en particular. Podemos resolver esta ecuación. Es una ecuación diferencial. Depende del tipo de fenómeno, pero muy probablemente es una ecuación diferencial de segundo orden la que nos va a quedar. Depende del número de dimensiones. Si es 3 dimensiones, pues serían 3 ecuaciones. Las resolvemos y encontramos cuál es la solución para el voltaje, ¿no? Vamos a ver, entonces, ya resolvemos para el voltaje, pero fíjense que en muchos problemas nosotros no queremos ver cómo se distribuye el voltaje. Por ejemplo, en el cable que resolvimos con Thomson, muchachos. Si recuerdan, resolvimos este problema, el campo electrostático en función de potenciales. Pero lo que queremos nosotros no es calcular la distribución de campos. ¿Se acuerdan que resolvimos un cable y dijimos aquí está el cable? Resolvemos la ecuación de Poisson o la de Laplace, ahí tenemos. Resolvíamos para ver que veíamos cómo nos daba el voltaje dentro del dieléctrico, en el cable. Pero yo les decía, lo interesante no es tanto ver cómo se distribuye el voltaje, sino ver cómo se distribuye la intensidad de campo eléctrico y las magnitudes que tiene el campo eléctrico. Porque recuerden que el campo eléctrico es básicamente el esfuerzo que va a experimentar el aislante. Es decir, el campo eléctrico, recuerden que las unidades son volts por metro. Me dice cuántos volts hay por o qué caída de potencial hay por unidad de longitud, ¿no? Qué tan rápido cae el voltaje. Y les decía que hay materiales que soportan, pues, los dieléctricos, por ejemplo, el aire,
soporta 30 kilovolts por centímetro o 30 o 3 kilovolts por milímetro. Y eso es lo que soporta sin fallar, sin volverse conductor el aire. Por ejemplo, el aceite pues soporta 20, 30, 40 kilovolts por centímetro, por ejemplo. Entonces, esos son, esos son límites que yo tengo que cumplir. O sea, no puedo, por ejemplo, en un cable, supongamos este cable, este es XLP, ¿no? Que sería el material que se utiliza para los dieléctricos, como dieléctrico en un cable. Por ejemplo, el XLP me puede decir, no, pues que no soporta más de 50 kilovolts por centímetro. Y entonces estoy diseñando un cable, ¿no? Y digo, bueno, voy a verificar que no rebase ese campo eléctrico. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo un problema de este tipo, ¿no? Lo resuelvo con COMSOL y veo cuánto vale el campo eléctrico en la parte donde es más intenso, que es aquí en la superficie del conductor central. Y ya identifico que no rebasa entonces el nivel máximo que soporta el aislamiento. Y digo, bueno, entonces está bien. O al contrario, veo que está más por arriba de lo que es mayor a lo que puedo yo, a lo que el material puede soportar. Entonces tengo que rediseñar el cable, ¿está de acuerdo? Pero entonces lo que me interesa muchas veces es el campo eléctrico, no el voltaje. Pero yo resolví la ecuación, esta ecuación la resolví para voltaje. ¿Sí están de acuerdo? Lo que encuentro es la distribución de voltaje. ¿Cómo le hago para ver campo eléctrico? Pues yo ya definí que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una operación adicional que es sacarle el gradiente a la solución de voltaje que ya obtuve y obtengo el campo eléctrico, menos el gradiente de B. Y de esta manera ya puedo ver ya puedo ver el problema o la solución, ya la puedo ver en función de campo eléctrico, que es como a mí me interesaría. Pero vean que tuve que hacer un paso extra, diferenciar. Todavía tuve que diferenciar. Otra vez lo mismo. ¿Por qué no resolví entonces la formulación directa en función de campo eléctrico? ¿Por qué no resolví esta ecuación de Poisson directamente para campo eléctrico? Porque es más complicado, muchachos, porque es más complicado resolverlo directamente en función de campo eléctrico que en función de potenciales. Entonces, vean, el camino sí es más largo porque tengo que primero resolver esta ecuación en función de potenciales y una vez que la obtengo, que obtengo la solución, derivo con respecto a la posición, porque estas son derivadas espaciales, derivo la solución de tensión y encuentro el campo eléctrico. Muy bien, eso entonces me conviene hacerlo, fíjense, me conviene hacerlo porque aunque se pudiera ver un poco más largo, es más fácil ese camino de resolver en función de potenciales. Entonces, esa es la ecuación de Poisson. Si yo a la ecuación de Poisson le hago un cambio adicional que considero que no hay carga espacial, que es algo muy común en problemas electrostáticos, que no hay carga en el medio dieléctrico, es decir, por ejemplo, en el cable que teníamos aquí adentro no hay carga, muchachos, la carga es cero. ¿Carga? ¿A qué se refiere con carga espacial, muchachos? Que puede haber aquí cargas eléctricas, o sea, por ejemplo, cargas positivas, negativas, pueden estar acumuladas aquí en el dieléctrico. Si eso ocurriera, por ejemplo, habría cargas positivas aquí, de alguna manera se quedaron atrapadas ahí, o cargas negativas dentro del aislante. Se quedaron atrapadas, entonces las tendría yo que considerar para resolver este problema. Pero la mayoría de las veces, afortunadamente, bueno, para nuestra fortuna más bien, no existe carga en los dieléctricos. Es difícil que entre carga a un dieléctrico. Es decir, ustedes recuerden que el dieléctrico no permite el paso de carga, el paso de corriente. Entonces no puede existir la inyección de carga hacia el dieléctrico, o al menos no fácilmente va a poder ocurrir. Por lo tanto, lo típico es considerar que no existe carga eléctrica dentro del material. Si eso es cierto, entonces esta ecuación de Poisson se convierte en una ecuación que es bien conocida para el caso de aislamientos, que es la que resolvemos en ingeniería eléctrica muchas veces para resolver problemas de aislamiento o de calcular esfuerzos en aislamiento, que es la ecuación que se conoce como de Laplace. Es esa que está ahí. Entonces dice la ecuación de Poisson y Laplace nos permiten resolver un problema más fácilmente. Estas ecuaciones tienen soluciones analíticas conocidas para ciertos arreglos geométricos. Sin embargo, para geometrías generales no siempre es fácil obtener la solución analítica
Y muchas veces recurrimos a métodos numéricos. ¿Cuáles métodos numéricos? COMSOL, ¿no? Resolvimos con COMSOL nosotros, que es el método de elemento finito, resolvimos la ecuación de Laplace para el cable, ¿se acuerdan? Y también vimos que había solución analítica, porque por ahí les mandé el documento ese donde la ecuación de Laplace o de Poisson que tenemos la resolvemos de manera analítica, fácil, ¿no? Derivando dos veces, integrando dos veces en cada lado de la igualdad y despejando la solución, pues, obteniendo la solución, veíamos que pues analíticamente la podíamos resolver, ¿no? Para la práctica que hicimos la clase pasada. Muy bien, entonces, esta ecuación de Poisson dice, de Laplace la podemos resolver, dice, mientras que el potencial escalar eléctrico B sí tiene interpretación física, porque sí sabemos que el voltaje, bueno, lo conocemos, les digo, lo identificamos nosotros como electricistas. En este caso, nuestra principal, el principal, la principal utilidad del potencial es reducir la complejidad de la solución de esta ecuación. Y dice aquí su principal función en el cálculo de campo electrostático es más como una herramienta de cálculo para el campo eléctrico. Lo voy a utilizar para facilitar la solución del problema. Entonces se puede obtener por integración, por ejemplo, ya si después si tengo campo eléctrico, también puedo ver que puedo pasar de campo eléctrico a tensión haciendo la operación inversa, ¿no? Lo que es la integral. Entonces, este tipo de problemas, miren, me sirve para la formulación de los campos electrostáticos, me sirven para muchos problemas interesantes en ingeniería eléctrica, por ejemplo, resolver distribución de campo eléctrico, de tensión, por ejemplo, un aislador es un aislador polimétrico, como vimos ayer en el laboratorio, los que estuvieron ayer conmigo, se acuerdan que vimos esto de aisladores. Sí, el problema que resolvimos aquí es cómo se distribuye el campo eléctrico alrededor de un aislador. ¿Por qué me interesaría ver, por ejemplo, en un aislador el campo eléctrico? Bueno, recuerden, resuelvo la ecuación de Laplace, que es el laplaciano de B es igual con 0, ¿no? No hay carga espacial. Resuelvo esta ecuación, veo cómo se distribuye la tensión, pero luego digo, no, pero yo quiero ver el campo eléctrico, y esto es igual a menos el gradiente de B. Entonces hago otra operación y ya encuentro campo eléctrico. ¿Por qué me interesa ver campo eléctrico aquí? Porque el campo eléctrico, recuerden que es el esfuerzo que experimenta el material aislante, ¿no? Entonces veo cómo se distribuye el campo eléctrico alrededor de, por ejemplo, los herrajes. Y donde veo yo que el campo eléctrico rebasa cierto valor, por ejemplo, en aire, fíjense, el valor típico es de 30 kilovolts por centímetro, cuando ya el aire se vuelve conductor, se ioniza. Entonces, si yo al resolver el problema del aislador noto que hay puntos en este herraje donde el campo eléctrico rebasa este valor, ¿qué va a pasar? Seguramente va a haber descarga corona, se va a ionizar el aire y va a comenzar a haber corona. Y, por ejemplo, en este tipo de aisladores, miren, supongamos que aquí hay un campo eléctrico muy intenso, ¿no? Si hay corona, la descarga corona puede comenzar a atacar el material aislante. Por ejemplo, si es silicón, lo comienza a atacar y lo comienza a degradar, porque luego el campo, la corona puede llegar a generar ciertas sustancias corrosivas para el material aislante. Cuando hay humedad, cuando hay ciertas condiciones, puede comenzar a atacar el aislante. Y lo puede dañar, muchachos, y puede llegar a pasar de que el aislador se quiebre, porque miren, se fracture. Porque el aislador polimérico, no sé si lo ubican ustedes, es un aislador que no son los platos esos típicos que vemos en las líneas de transmisión de cerámica o de vidrio, sino son aisladores que están hechos por una barra de fibra de vidrio aquí en el centro y luego con este hule silicón o material aislante que tiene a su alrededor, que son los faldones, está cubriendo la barra de fibra de vidrio. Entonces el campo eléctrico cuando llega a generar un corona puede llegar a atacar el silicón y destruirlo, perforarlo y llegar hasta donde está la barra de fibra de vidrio. Y luego la barra de fibra de vidrio esa tiene un problema de que fácilmente se corroe con ciertas sustancias químicas, con ciertos ácidos. Entonces puede llegar a atacar la barra de fibra de vidrio y la barra de fibra de vidrio se fractura
y es como es la que le da el soporte mecánico al aislador, pues se va a quebrar, se va a fracturar y se cae en la línea, ¿no? Entonces, a mí me interesa controlar el campo eléctrico para que no rebase la rigidez, la rigidez del aire en este caso. Si veo que tiene un campo eléctrico muy intenso aquí, pues ya busco una solución. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, ponerle anillos equipotenciales. No sé si han visto los anillos equipotenciales en las líneas de transmisión. Le puedo poner anillos equipotenciales o anillos corona y reducir la intensidad de campo eléctrico en ese punto. O vamos a suponer, este es un cable triaxial, miren, un cable que lleva tres líneas de tres fases en una misma funda. También puedo resolver el problema en función de potenciales y luego pasar a ver campo eléctrico. Y lo mismo, ¿no? Supongamos que este es SF6, hexafluoruro de azufre, que es un material que utilizamos mucho como aislante para líneas encapsuladas. Entonces podemos lo mismo, resolvemos la ecuación de Laplace, determinamos el campo eléctrico y vemos dónde el campo eléctrico alcanza cierto valor y decir ahí, aquí el campo eléctrico es muy intenso. ¿Qué puedo hacer para reducirlo y que no vaya a haber una ruptura aquí? Entonces ya vienen pues, técnicas ahí como, por ejemplo, bueno, incremento el diámetro de los conductores o hago la funda más grande, lo separo más, busco la manera de reducir el campo eléctrico. Puedo hacerlo en boquillas, miren, esta es la boquilla de un